me estaba diciendo que según este analista, China y Rusia tenían un enfoque multipolar, pero Estados Unidos quería un enfoque unipolar para el siglo XXI. Exacto. Y sobre la expansión de la OTAN hacia el este, que es uno de los grandes temas de esta controversia, digamos, en la cuestión de la... Como que había tres elementos en el avance de Occidente contra Rusia, de alguna manera, para de alguna manera reconsolidar lo que ocurrió con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Uno es el avance de la OTAN militarmente, otro es el avance económico con la Unión Europea de incorporar a Ucrania en la Unión Europea, y el tercero, que igualmente no sucedió. Que igualmente no sucedió porque a último minuto el presidente anterior, el que era pro-Rusia, que estaba negociando para entrar en la Unión Europea, claro, se decantaba más por la unión económica con Rusia. Al final terminó jugándose por la unión económica con Rusia porque Putin, entendiendo cómo eran las cosas de la corrupción en el gobierno de Ucrania, ofreció una gran suma de dinero y aceptaron, mientras que la Unión Europea le imponían condiciones que los del gobierno de Ucrania no quisieron aceptar. Puede ser. Esa era entonces él proponía, él decía, primero y ante todo, que en el nuevo panorama geopolítico internacional, Europa, que siempre fue número uno para Estados Unidos en términos de las configuraciones de la importancia del escenario conflictivo a nivel internacional, ahora iba a pasar a tercer lugar, a último lugar, y que iba a pivotearse como lugar central del conflicto geopolítico Asia, o sea, Asia Oriental, norte y sur. Sí, por una política que se llama contención de China. Exacto, por la contención de China. Y segundo, el Medio Oriente con Irán, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una cosa que me gustaría, digamos, sentar una posición parcial, y es en la cuestión de que dijiste de que si el poder de Rusia está decayendo. Diría que en cierto sentido está decayendo, en el sentido tecnológico y militar, porque han estado, digamos, scavenging, salvajeando todo lo que se podía que había quedado de la Unión Soviética, no solamente en un sentido económico, sino en el sentido de sus investigaciones. O sea, estuvieron terminando todas las investigaciones que habían quedado a medias durante la época soviética, bueno, no todas, esencialmente las de carácter militar, y usando, digamos, a los científicos que habían sido educados durante esa época y teniendo el equipo militar que había sido construido durante esa época. Pero todo eso no puede durar para siempre, o sea, tiene una fecha de caducidad, la gente envejece, las investigaciones, digamos, pierden relevancia, y el hardware militar queda obsoleto a medida que va aumentando la tecnología. Entonces, lo que Rusia quiere realizar ahora para mí es, digamos, un último uso de esa ventaja que con el tiempo se degradaba más y más. Y digamos también su arsenal nuclear, que es donde han estado poniendo todas las cartas para mantener, digamos, la relevancia en el ámbito internacional, porque Rusia, después de Estados Unidos, es el mayor poder nuclear del planeta. Y es uno de los únicos ámbitos donde sí llevan, digamos, una ventaja absoluta
tecnológica sobre el resto del mundo, no solamente en la construcción de ojivas nucleares, sino, a pesar de que uno no lo crea, en también reactores nucleares y en aplicaciones civiles del poder nuclear. Y esto tiene muchas implicancias. Por ejemplo, cuando se bloqueó este canal en Medio Oriente, ¿cómo era? El canal de Suez, que se había bloqueado por un container que se puso de costado y bloqueaba toda la longitud del canal y se había encallado. Tenía que pasar el shipping internacional por las aguas del Ártico. Y Rusia es el único país que tiene rompehielos atómicos capaces de cortar el Arctic Ice Sheet. Entonces, para que pasen todos los barcos comerciales que no podían pasar por Medio Oriente, por el Ártico, y que así lleguen a Norteamérica desde Asia. Así que nada, ese tipo de ventajas las tiene Rusia, pero hay una disquisición, está una disquisición dentro de la política rusa de si mantener, de si jugar a esas cartas y tratar de mantener una supremacía por el lado militar y nuclear y ser, una potencia independiente, o lo que preferiría en parte la parte más pro-occidental de Rusia es abandonar ese tipo de proyectos o de aspiraciones y jugarle nada más a la carta económica de vender el gas a Europa, de tratar de reforzar las relaciones con Occidente, pero hay un obstáculo que el mismo Putin, en sus discursos poco antes de que ocurriera la intervención en Ucrania, fue lo que dio, y es la primera vez que vi a Putin que realmente parecía nervioso y enojado. Y él decía: 5 oleadas de la expansión de la OTAN al este, no quieren dar ninguna garantía de que Ucrania no se va a incorporar también, están poniendo los misiles en nuestra puerta, así lo dice, y se espera que no hagamos nada. No, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario, porque según su perspectiva, lo que dijo en ese mismo discurso, lo que quiere Occidente desde hace mucho tiempo es la desintegración de Rusia, porque les parece demasiado grande para su orden internacional. Como en Europa tienen países más pequeños, más restringidos, cada nación no tiene una gran extensión y tampoco una gran población, dice Putin que se sienten amenazado su orden internacional simplemente porque Rusia es un país muy extenso y dice igual: durante la caída de la URSS nos dividimos en 12. Rusia le quedaron 146 millones y todavía les parece demasiado. Entonces, lo que él está proponiendo como su propósito es mantener una Rusia como un poder geopolítico unido y no que se desintegre para un orden liberal europeísta, digamos. Entonces, para él vale la pena, la probable pérdida de los vínculos económicos con Europa Occidental, en el sentido del Nord Stream 2, por ejemplo, que se estaba por certificar, ya está construido, que iba a traer mucho más gas a Alemania, y que suspendieron el proceso de certificación por la crisis ucraniana. Prefiere perder eso antes que perder los buffer states, la zona adicional de influencia que impediría una invasión o un ataque o directamente operaciones de espionaje a través de la frontera, que para él degradarían la soberanía rusa y por lo tanto la capacidad de Rusia de mantenerse unida, porque ya han tenido problemas con eso, incluso en la época postsoviética, el independentismo checheno,
que él culpa a la CIA y a los gobiernos occidentales de fomentar el independentismo checheno. Y, digamos, hay una proporción significativa de la población de Rusia que está, digamos, en las zonas musulmanas. O sea, si pierden eso, pierden una... No es que pierden una pequeña república, sino que pierden una parte importante de su población. Y también pierde prestigio internacional y pierde la aspiración que siempre ha sido desde el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética, de que Rusia no es un etnoestado, sino de que es un estado pluricultural, multiétnico. Y eso se ha degradado ya mucho, digamos, durante los 90. Y lo que quizás sí quiere Occidente es que lo único que sea Rusia es la parte europea habitada por rusos étnicos y que el resto se independice. Ahora, la gran pregunta, me parece, a nivel geopolítico, que se está jugando ahora, es el rol que Rusia va a tener en la nueva configuración multipolar del mundo, digamos, o por lo menos bipolar en el sentido de Estados Unidos y China, que es lo que aparece como la gran confrontación. Entonces, ¿qué rol va a jugar Rusia? La pregunta es si este avance de la OTAN no empuja a Rusia a dejar de ser un Estado que de alguna manera contiene a China a favor de Estados Unidos o de Occidente y lo empuja a hacer una alianza más fuerte con China, con Irán, ¿no es cierto? Y va en contra de alguna manera de los intereses occidentales de establecer esa hegemonía unipolar indiscutida, aunque al final de cuentas uno se pregunta si no es del interés de los grandes poderes de siempre tener de alguna manera un enemigo para jugar al control del mundo en esa polaridad. Es una pregunta que me hago, o sea, ¿por qué Occidente juega eso que claramente no tiene? Pues Estados Unidos también está de alguna manera en una situación defensiva y de algún tipo de decadencia a nivel interno y a nivel internacional, y no sé si no está acuciando esa situación y jugando el partido de China más que de Estados Unidos. Y eso es algo que también, digamos, he comentado, que he dicho, los verdaderos ganadores de esta contienda va a ser China, porque si Rusia no puede vender su gas en Europa, lo va a vender a China a precios mucho más bajos, porque los chinos no pagan tanto y porque tendría menos opciones, digamos. Cuantas menos opciones tiene el vendedor, más es el poder del comprador para dictar el precio. Pero simultáneamente, digamos, yo creo que también Putin se ha estado resistiendo a caer bajo la esfera de influencia china. Por eso, para el estamento, la estratocracia rusa, sus sectores ultranacionalistas que tienen cierta influencia en el gobierno. Por ejemplo, me decía Bernardo que había predicho el líder del Partido Demócrata Liberal, que en realidad es un partido de ultraderecha ruso, había predicho el 22 de febrero como el inicio de la invasión. Nada más se demoró un día, no sé ni siquiera si se demoró un día. Y a ese tipo lo pusieron en coma inducido ahora. Porque,
digamos, puede escupir el secreto de Estado quizás. No porque él mismo esté dentro del gobierno, sino porque tiene contactos que comparten su ideología, que sí son parte de los militares, digamos. Entonces puede saber de las operaciones antes de que ocurran. Y es un partido de oposición. Pero bueno. Ahora te hago una pregunta, por otro lado. Otro tema que surgió es que este pensador que tenía esta idea de lo que te acabo de compartir no anticipó la intervención masiva de Rusia en Ucrania, porque de acuerdo a él, Putin no tenía la de ganar en hacer una invasión completa de Ucrania, porque sería algo parecido a lo que pasó con Afganistán, que tanto Rusia como Estados Unidos se dieron cuenta se desgastaron y no ganaron nada y terminaban perdiendo ambos. Entonces como que tal vez él decía, Rusia juegue en estimular el separatismo de las provincias del este de Ucrania, ¿no es cierto?, de los sectores rusos, como máximo, o entrar, aunque ya entró, ¿no es cierto?, en esa zona ya estaba militarmente de Rusia, pero no de que iban a ir a Kiev. Claramente este pensador no anticipaba, decía, Putin is too smart to go into Kiev, y al final evidentemente no tuvo razón en ese sentido. Aunque no sé si Putin no cometió un error en caer en la tentación que le puso Estados Unidos. Que no se sabía si las alertas de que Putin iba a invadir Ucrania eran para disuadir a Putin o para inducirlo a cometer ese error. Exacto. Entonces, como que it's a win-win para Estados Unidos. Claro, cualquier cosa. Yo pensé como que se puso en una posición en la cual no puede ganar, porque si desiste, o sea, el mismo Putin se quedó sin opciones, porque si desiste en hacer la intervención, Ucrania entra a la OTAN y queda él como que está pintado y que no puede hacer nada para impedirlo. Exacto. Pero si interviene, digamos, destruye la economía rusa y destruye los prospectos de integración europea. Y queda como un agresor imperialista y todo lo demás. ¿Por qué decidió intervenir a una escala tan grande de querer rodear Kiev con su ejército? Bueno, yo pienso que su apuesta es que termine muy pronto. Claro, entrar y salir. Sí. No quiere quedarse a ocupar Ucrania. Exacto. Quiere forzar a Zelensky a negociar y a entregarle todo lo que él quiere. Si no lo puede sacar de Estados Unidos, lo saca directamente de ahí. Entonces, si le firma todas las garantías que Putin quiere y todas las concesiones por una vía militar, no se tiene que quedar a ocupar Ucrania, sino que entra y sale, como dijiste. Yo pienso que ese es su juego, o sea, buscar por una supremacía militar abrumadora en los primeros días o semanas como mucho de la guerra, lograr todas las concesiones políticas y diplomáticas que quiere y no extenderlo en el tiempo. Y ahí sí puede quedar reforzado en cierto sentido, aunque es muy improbable que levanten las sanciones y todo lo demás. Pero por otro lado, las sanciones que he visto no son, digamos, sanciones al estilo que le ponen a Corea del Norte o a Irán, o sea, sanciones que afectan la totalidad de su economía y todos sus sectores estratégicos. No, son sanciones bastante específicas, sanciones personales al entorno de Putin, como muchos serán sanciones a componentes estratégicos o a exportaciones de armas, pero no es algo que detona completamente la capacidad de Rusia de operar en el ámbito financiero internacional.
como sí ocurre, digamos, con los ultra enemigos malos, pero que justo esos, digamos, no son tan poderosos como para responder a ese tipo de cosas. Tampoco van a sancionar, digamos, a China de esa manera porque no podrían ejercerlo, digamos. Entonces, bueno, hay que ver si la apuesta de Putin sale o no. De hecho, creo que al mundo, o sea, en el sentido de que si uno quiere la paz, es muy malo lo que voy a decir. Yo pienso que si uno quiere la paz, conviene que Putin gane rápido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está apostando a lo mismo que hizo en Afganistán con la URSS y lo mismo que le había hecho la URSS en Vietnam. Una guerra muy larga, muy sangrienta, con muchos muertos, que se convierte en un pantano y en el que tanto agredidos como agresores terminen perdiendo. Porque al final de cuentas los que están sufriendo y los que van a sufrir son los ucranianos. Y la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cómo terminar la violencia lo antes posible? Y la violencia no va a terminar de alguna manera, me parece, a menos que Rusia tenga lo que está buscando. Y para ellos es una cuestión de... Claro, una vez que ya se jugaron es una cuestión de supervivencia, pero también es una cuestión política para Putin de que no puede echarse atrás una vez que se hizo eso, perdería todo su prestigio, digamos. Porque ya no, digamos, ya no le interesa ser el tipo simpático en la arena internacional. Pero todavía le va a importar mantener su reputación doméstica dentro de Rusia como el hombre fuerte que va a salvar el país, digamos. Si se retira sin haber conseguido las garantías de seguridad, digamos, se acaba su carrera política. Se tiene que retirar, pero en la ignominia, no como un héroe. Entonces, personalmente a él, a su entorno y a su partido no le conviene. Y por otro lado, si pasa eso, puede haber una especie de caos político dentro de Rusia. Queda la cuestión de si va a ser reemplazado por elementos más moderados y pro-occidentales de su propio partido Rusia Unida, o si va a haber un retorno de los ultranacionalistas o de los comunistas, que son las otras dos facciones. Entonces, si Putin pierde, va a haber otras rondas de caos. En cambio, si gana, se vuelve al status quo, digamos. Pero yo pienso que Estados Unidos va a jugar a empantanarlo, le va a decir a Zelensky que no negocie, que no le entregue, y dice, no, nosotros te damos armas, nosotros te damos apoyo aéreo, logístico, inteligencia, y te vamos a seguir bancando políticamente, mientras que si vos cedes a él, también se termina su carrera política. Así que los dos están como empantanados en ese sentido. La diferencia es cuánto puede sostener Ucrania, digamos, un asalto completo del poderío militar ruso. Así que esa es la cuestión por donde yo la veo, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, creo que este tema lo hemos